Se formó una conspiración en su contra en su propia casa. Stella y Paul Lacey se conocieron en el instituto. Stella encontró en Paul un compañero que la cuidaba, la respetaba y la trataba con respeto y cariño, a diferencia de sus novios anteriores. Se casaron y tuvieron 3 hijos en Nueva York. Pero en un momento dado, Ronald Follner, uno de los primos de Paul, le pidió que le diera un lugar en su casa porque estaba en necesidad. Paul, que era conocido por ser muy bondadoso, lo dejó entrar en su casa, a pesar de que acababa de tener una mala experiencia con otro de sus primos, quien se había ido a vivir con ellos y se había comportado de lo peor con Paul. Tanto que cuando él le tuvo que pedir que se marchara de su casa, le pinchó las llantas de su auto. El 23 de noviembre de 1995, Stella puso la denuncia de la desaparición de su esposo. Dijo que la noche anterior al Día de Acción de Gracias, Paul, Ronald, el primo que vivía con ellos, y otro amigo de Paul, llamado Calvin Smith, estaban pasando el rato en la casa, cuando ella se fue a descansar, pero antes de esto, ella vio cómo Paul se comía un sándwich. Sin embargo, él no llegó a dormir a su cuarto, y esa fue la última vez que ella lo vio. La familia de Paul estaba totalmente consternada, pues ellos decían que Paul nunca se perdería una celebración como el Día de Acción de Gracias, porque para él la familia siempre iba primero, por lo que temían lo peor. Y efectivamente, días después, el cuerpo de Paul fue encontrado en su coche a unas cuadras de su casa. Tenía los bolsillos de fuera y Stella había dicho que llevaba consigo dinero y joyas, pero esto no fue encontrado por las autoridades, por lo que se pensó que se había tratado de un robo. Pero al realizarle la autopsia se determinó que Paul había muerto por estrangulación e incluso tenía marcas de ligadura en su cuello, por lo que los investigadores concluyeron que el asesino tenía que ser alguien que conocía a Paul, pues dijeron que una muerte por estrangulación sugiere algo muy personal. Además, recibieron una llamada anónima de alguien que les decía que Paul tenía serios problemas para ver y que nunca salía sin sus lentes. Y como estos lentes no fueron encontrados en el auto de Paul, es decir, en la escena del crimen, los investigadores concluyeron con que Paul no había sido asesinado en su coche. Entonces regresaron a la casa de los Lacey y uno de los investigadores encontró en la cocina, comiendo como si estuviera en su propia casa, a Calvin Smith, el amigo de Paul. El agente le dijo que ellos iban a llegar al fondo del asunto, a lo que Calvin respondió que el fondo del asunto era esa misma cocina, lo cual por supuesto llamó la atención de los investigadores. Y Stella fue llamada nuevamente a declarar por haber mentido diciendo que Paul estaba comiendo cuando ella lo vio por última vez, pues resultó que el estómago de Paul estaba vacío. Stella entonces confesó una impactante verdad. A pesar de que al principio ella dijo que ninguno de los dos estaba siendo infiel, terminó declarando que ella estaba manteniendo una relación extramatrimonial con Ronald Follner, el primo que vivía con ellos. Ronald llevaba 6 meses viviendo con este matrimonio y ella dijo que había sido como una bocanada fresca de aire porque él sí la entendía, la ayudaba con los quehaceres de la casa y la ayudaba a cuidar a los niños. Que ella y Ronald habían estado fantaseando con una vida sin Paul, pero que ella nunca pensó que se volvería real, hasta que esa noche, es decir, antes de Acción de Gracias, ella y Paul estaban discutiendo en su recámara porque él quería tener intimidad con ella, pero ella no quería. Entonces Ronald había llegado a tocar a la puerta y le había dicho a Paul que tenía una llamada. Paul salió del cuarto, pero minutos más tarde no regresó él, sino que Ronald a llamarla a ella. Y cuando Stella llegó, encontró a Paul tumbado boca abajo. Estaba cerca de la recámara de Ronald, en donde también se encontraba Calvin Smith. Y los dos hombres le dijeron que Calvin había estrangulado a Paul hasta la muerte. Después de esto lo vistieron y le pusieron los zapatos, lo llevaron a su auto y ella se quedó limpiando la casa mientras los dos hombres se iban a deshacer del cuerpo de su esposo. Entonces Ronald, Stella y Calvin quedaron bajo arresto. Pero Calvin no quería aceptar su participación en este crimen. Sin embargo, el agente que lo estaba entrevistando le dijo que contaban con una máquina nueva y muy sofisticada que iba a ayudarles a probar que en sus manos había fibra de la cuerda que habían utilizado para quitarle la vida a Paul. E incluso le mostró una fotocopiadora que ellos acababan de recibir. Y como por ese tiempo esto era la novedad, Calvin se lo creyó a pesar de que por supuesto esto era una mentira. Y terminó confesándolo todo. Dijo que la noche del asesinato, cuando Paul llegó a la cocina, él salió de su escondite y lo estranguló con esta cuerda, que Ronald lo había ayudado, y cuando la vida de Paul se estaba saliendo de su cuerpo, su primo le había besado la frente y le había dicho que ahora todos podían descansar en paz. Calvin dijo que Stella le había dado $100 por adelantado y le había prometido darle parte del seguro de vida de Paul. Además de todo, le dijo que se quedara con los anillos que Paul llevaba en ese momento,
pero por estos anillos solo le dieron $40. La policía concluyó con que Estela había orquestado este crimen impulsada por las deudas que tenían en el hogar y los $50,000 del seguro de vida de Paul. Además, porque como ella misma dijo, odiaba a Paul. Mientras que Rhonda lo había hecho porque estaba enamorado de Estela y dijo que quería verla feliz, pero que con Paul no lo era. Paul Follner y Calvin Smith se declararon culpables y fueron condenados de 25 años a cadena perpetua. Y Estela Lacy fue condenada de 10 a 20 años en prisión. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.